es el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Qué bueno que siempre te conectas todos los días y que sintonizas nuestro canal de YouTube y te conectas para ver todos los videos. Hoy vamos a concluir acerca del tema que hemos estado hablando de la palabra de ciencia. Todavía no hemos concluido con los dones completos, así que vamos a ir poco a poco. Siempre te recuerdo que este es tan solo un pedacito de todo un mensaje completo. Hay gente que me escribe, me pregunta, pastor, ¿pero por qué lo cortan? Bueno, aún para el YouTube, el poner un mensaje de 50 minutos, 1 hora, es complicado. Por lo tanto, lo dividimos en pedacitos para que tú puedas todos los días recibir una porción. Por eso es bien importante que te suscribas en nuestro canal y que enciendas las notificaciones para que puedas estar todos los días siguiendo, ¿verdad?, la revelación. Si miras los videos anteriores, específicamente los 2 pasados, vas a ver la introducción y el medio de este mensaje que quiero compartir contigo en esta hora. Hoy vamos a ver los beneficios de activar la palabra de ciencia en nuestra vida. Ya vimos lo que es la palabra de ciencia, vimos lo que significa. Es uno de los dones que aparece en el libro de Primera de Corintios capítulo 12, cómo se manifiesta, cómo se activa eso en nosotros, cómo se mueve eso en nosotros y qué beneficios tenemos. Hoy eso es lo que quiero mostrarte, darte algunos ejemplos de la palabra del Señor donde puedes visualizar y puedes ver esos beneficios que Dios tiene para ti. Así que disfruta de esta palabra, mantente conectado siempre a través del canal, escríbenos, conéctate con nosotros, por favor, comenta ahí en los comentarios. Siempre es un placer saber de ti. Disfruta de este mensaje, parte de la serie Los Dones del Espíritu. Hay 5 ejemplos o 5 categorías de ejemplos que yo quiero decirte en el día de hoy, los próximos minutos para terminar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cómo y por qué funcionan la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento. Avanzo y en general digo esto: nada de esto realmente es para beneficio personal. Yo no creo que hubiera tenido ese conocimiento o la bendición o la suerte, como dijo la muchacha, si era que yo me iba de vacaciones. Pero como iba a predicar, había gente esperándome, era para beneficio del reino de Dios. El conocimiento llega para ese beneficio. No era simplemente por mí, yo no era el único beneficiado. La iglesia, yo no había ido hace 2 semanas, como no había estado aquí también, en la semana, y simplemente la iglesia estaba llena. Había gente esperándonos allí. ¿Me sigue? Entonces, esa es una gran diferencia que tenemos que entender. ¿Ok? El primer ejemplo. Creo que la palabra de conocimiento Dios la utiliza para darnos conexiones divinas. Conexiones divinas. Para conocer gente en particular, en momentos claves, en momentos precisos, ya sea para nosotros o para ellos. Para nosotros o para ellos, pero al final el beneficio es para el reino de Dios. Por ejemplo, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 9 y capítulo 10, no voy a leer ni las escrituras, hay una que yo te puse ahí, en el libro de Samuel, 1 Samuel 9, pero el de 16, pero el capítulo completo y el capítulo 10 es un ejemplo magistral de la palabra de conocimiento. Saúl sale porque se pierden las asnas de su padre. No las encuentra. Entonces su sirviente le dice: aquí hay un hombre, un vidente, alguien que conoce todas las cosas. Vamos a donde él. Ese era el profeta. Y ahora el profeta, Dios le habla y le dice: mañana viene uno de la tribu de Benjamín, y a ese lo vas a ungir como rey. Y viene así, viene asado y llega hasta acá. Cuando él llega allí, se encuentra con Samuel. Entonces, después que Samuel le da la palabra, Samuel le dice: y las asnas que estaban perdidas, tranquilo, que ya aparecieron. No tienes que seguir buscándolas, ya aparecieron. No tan solo eso, cuando salgas de aquí te vas a encontrar con este grupo de profetas y vas a profetizar con ellos.
Los dos capítulos son un ejemplo poderoso de lo que es tener el conocimiento preciso para que el reino de Dios avance. Saúl necesitaba llegar a donde Samuel, y Samuel no podía cumplir su ministerio profético y sacerdotal si no ungía a alguien. Y ahora Israel no se quedaba sin rey, porque Dios le dio conocimiento a los dos, de ellos dos, y de que era justo y digno lo que estaba pasando. En el libro de Hechos, capítulo 9, cuando miramos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que hay otro ejemplo de lo mismo. En el capítulo 9 observamos cómo Saulo, eventualmente conocido como Pablo, es enviado donde Ananías. Dios le dice: ve a tal lugar, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, le da la dirección exacta y le dice: él te va a hablar. Y le habla a Ananías y le dice: Ananías, por ahí viene tal persona. ¿Que viene quién? Sí, viene Saulo. ¿Quién? Del hombre que yo he corrido toda mi vida, porque ese hombre le pica la cabeza a los cristianos. Pues a ese le di tu dirección, te está buscando, viene mañana y tú lo vas a hospedar. ¿Usted se cree que Ananías lo iba a recibir en el culto si Dios no le daba ese conocimiento? Lo recibe, le enseña la palabra, las escamas de los ojos de Saulo caen y su vida cambia para siempre. La conversión no estaba completa hasta que no fue consolidado y discipulado. Eso es algo que la gente no entiende. Mucha gente quiere convertirse porque ven el rayo de luz, pero caminan ciegos en las cosas del Señor, porque no son humildes para ir a un lugar donde te disipulen y donde te quiten las escamas de tus ojos. Entonces, por eso es que en la iglesia tenemos que discipularte, porque no basta simplemente con una simple experiencia. Pero Dios te tiene que llevar al lugar correcto donde las escamas de tus ojos sean quitadas con la persona correcta. En el próximo capítulo, Hechos 10, hay otro ejemplo de lo mismo. Búsquelo después en su casa. El encuentro de Pedro con Cornelio. Dios le dice a Cornelio: Cornelio, le he dado aviso a este hombre que venga y te enseñe y te ministre, mándalo a buscar. Él lo manda a buscar y Dios le manda a abrir los cielos también a Pedro. Y le dice, Pedro no entendía al principio, porque Pedro ve lechón a la varita, morcilla, búsquelo para que usted vea. Él ve morcilla, lechón, cuerito, guineíto, todo lo prohibido, patitas de cerdo, todo lo prohibido. Y entonces Dios le dice: mata, come. Y él dice: hacerse el más santo que Dios. No, yo no voy a comer de nada inmundo. Yo no voy a comer de nada de eso. Eso es lo que dice. Y Dios le dice: hazlo, come. No, yo no voy a comer de eso. Yo no voy a comer de eso. Y Dios le dice: no llames inmundo lo que yo he santificado, lo que yo he purificado. No lo llames inmundo. Entonces Dios le tiene que dar ese conocimiento, esa explicación, para entonces decirle: te vienen a buscar un hombre, se llama Cornelio, acéptalo, llega hasta allí y enséñale. Y la vida de Cornelio, la casa de Cornelio y del ministerio de Pedro cambió para siempre. Cuando nosotros tenemos la palabra de conocimiento, Dios nos da ese conocimiento especial de gente en momentos precisos. Son esas conexiones divinas las que promueven el reino de Dios. La segunda razón por la cual Dios nos da la palabra de conocimiento. Lo segundo es porque nos ayuda a descubrir la condición espiritual de algunas personas. Lamentablemente en estos casos la historia no siempre termina bien. Hay gente que cuando es descubierto lo que están viviendo terminan mal, hay otros que terminan bien. Pero la verdad es que hay momentos en la vida donde Dios nos pone delante de personas para enfrentarlos con lo que están viviendo, lo que están haciendo, para darles una oportunidad. Hay dos ejemplos clásicos en la Biblia. Número 1, segunda de Samuel, capítulo 12. David, usted conoce la historia. David se queda, se supone que el rey fuera a pelear, y cuando se supone que vaya a pelear, se queda durmiendo. Abre la ventana, ve a esta muchacha bañándose. Dice la Biblia que cierra la ventana y la vuelve a abrir.
El problema no fue abrir la ventana la primera vez, fue volverla a abrir. Por eso, hombres, la clave es no parpadear. Son bromas, son bromas, son bromas. Usted mira y se queda. Ahora, si parpadea, ya no vuelva a mirar, porque entonces sí, ya abrió la puerta 2 veces. Son bromas, estoy bromeando. Pero la verdad es que David abre la ventana otra vez. ¿Y ahora qué pasa? Va y se acuesta con la muchacha, la embaraza. Usted conoce la historia. Manda a matar al esposo de ella. Él cree que todo esto está oculto, que todo está guardado. Y se le para el profeta a Natán y le da una palabra. Aquí este hombre tenía 10 ovejitas, ¿verdad? Estoy parafraseando, tenía tantas ovejitas y vio la ovejita de otro y fue y la mató. ¿Qué hacemos con ese hombre? Mátelo, arréstelo, ese hombre eres tú. Y ahora, ¿qué hace David? En ese momento, cuando se da cuenta que había sido descubierto, se arrepiente. Se tira al suelo, pide perdón, se arrepiente, contrario a lo que hizo Saúl cuando el profeta le dio el conocimiento que tenía de que no había matado a todos los amalecitas, que se quedó orgulloso. David se arrepiente y trata de enmendar su error. Ese es el ejemplo positivo. En el Nuevo Testamento hay un ejemplo que termina en muerte, y todo por una ofrenda. Hay ofrendas que matan, y esta es una, en Hechos 5. Dice la Biblia que en aquellos tiempos la iglesia era generosa, era dadivosa, y la gente vendía sus propiedades, y la gente vendía las cosas y las traían a los pies de los apóstoles para darle de comer a los pobres, para ayudar a la gente, para que la iglesia creciera. Y la gente, la gente vivía en una época de generosidad extrema. Y de repente viene Ananías y Zafira y vienen con una ofrenda, mintiendo, diciendo: vendimos nuestra propiedad y aquí lo entrego todo. Pero en realidad estaban entregando tan solo parte. A Dios no le hubiera molestado que ellos hubieran dicho: estoy entregando parte. O tampoco no le hubiera molestado que no dieran nada. El problema fue querer venir con la ofrenda a impresionar, a crear una pantalla. Y entonces Pedro le dice: Zafiro, ¿qué pasó? Esto no es cierto. ¡Pum! Cae muerta. Luego llega y le dice a la esposa: ven acá, ¿qué hizo? No, hicimos eso, lo vendimos todo. Y Pedro le dice: pero ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes? ¡Pum! Cae muerta. Ahora, hermano, oiga bien, dice la Biblia que después de ahí se cerró la puerta de la iglesia. Ahora, voy a especular ahora. Imagínense que estemos aquí en un culto. Vamos a remontarnos 2 domingos atrás, la ofrenda especial que se supone que usted diera lo mejor que usted podía. Y usted viene aquí, enseña el sobre bien grande, lo pone ahí y le dice: esto es, y te dice: esto es lo mejor, ¿verdad? Y de repente estamos aquí y viene uno que es el más guillú de todo, Ananías y Zafira, ¿verdad? Vienen aquí al frente a traerme el sobre y me dicen: esto es todo. Usted está calladito allí sentado. Esto es todo. Entonces yo vengo aquí, lo anuncio, digo: oh, hermano, esto es lo más grande. Este hombre ha vendido todo lo que tiene. Pero de momento algo me dice que no es todo. Entonces lo miro: esto no es todo. Sí, pum, muerto. La esposa, que no estaba en el culto porque no había llegado, la puerta la cierran detrás de ella, llega y ni lo ve muerto. Y pasa lo mismo, pum, se muere. ¿Qué usted cree que hicieron todos los que estaban en el culto? Lo voy a dejar para que Dios le dé la palabra de conocimiento a cada uno de ustedes. ¿Qué usted cree que pasó si la esposa
no se había dado cuenta que él estaba muerto, las puertas estaban cerradas, quiere decir que todo el mundo se quedó allí. Estaba la gente ajustando cuenta. A Dios no se le escapa una. Tú puedes venir a impresionar, puedes venir a tratar de hacer. Y fíjate que cuando se le confronta, no era para matarlo, era para darle la oportunidad de que se arrepintiera. Lo que tienes que decir es la verdad. El apóstol le dijo, pero si te hubieras quedado con ella, bien hubieras hecho si eso era tuyo. ¿Por qué venir aquí a hacer el show? Ese fue todo el problema. ¿Por qué venir a hacerlo aquí? Así que a veces, ¿y cuán importante es eso, hermano? Cuán importante es conocer la condición espiritual de gente a nuestro alrededor. Algunos de ustedes han tenido los socios incorrectos porque no has conocido la condición espiritual. Tiene que haber esa conexión, tiene que haber ese conocimiento. Dios no te lo dice para que lo avergüences. Dios no te lo dice para que lo juzgues, para que los condenes. Dios lo que te da es una advertencia. Esta es la condición que tienen para que tú puedas decidir de forma correcta. Número 3, la tercera razón por la cual Dios nos da la palabra de sabiduría es para confirmación. Dios confirma en nuestra vida lo que Él ha estado trabajando con nosotros a través de la palabra de sabiduría. El ejemplo clásico es Juan capítulo 1, del verso 43 en adelante, cuando se nos habla de Jesús con Natanael. Natanael le dicen, hemos encontrado, le dicen los hermanos, hey, vente, este es Jesús el Mesías, lo hemos encontrado. Y él decía, de Nazaret no puede salir nada bueno, pero fue de presentado como quiera a ir a verlo. Y de repente Jesús le dice unas palabras, te vi debajo de la higuera, estabas allí debajo de la higuera. Y entonces Natanael dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice las palabras clásicas, porque te vi debajo de la higuera, creíste. Bienaventurados son, ¿verdad? Y el punto es que para Natanael, aunque terminó siendo un regaño, el conocimiento de Jesús fue confirmación de lo que él estaba buscando. Así que en mi estudio personal, Dios me puede dar una palabra de conocimiento que me confirma lo que yo estaba estudiando, lo que yo estaba viendo en mi tiempo de relación con Dios. Número 4, la palabra de conocimiento se da para provocar salvación en la vida de una persona. En el libro de Juan capítulo 4 vemos el ejemplo clásico con la mujer samaritana. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Verdaderamente este es profeta. Verdaderamente este es. Jesús no le hizo ni llamado. Aquella mujer dejó aquel cántaro allí, salió corriendo y trajo a toda la ciudad y la puso a los pies de Cristo. Aquel conocimiento en aquel momento dado trajo salvación, liberación a la vida de esa persona. Trajo la libertad que esa persona necesitaba en ese instante. Número 5, para encontrar recursos ocultos. La quinta razón por la cual Dios nos da la palabra de ciencia, y lo vemos claro en la Biblia, es para encontrar recursos que están ocultos. Hay muchos ejemplos que yo puedo darte tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hoy te recuerdo 2 específicamente en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 11 y también cuando se nos habla, estoy mirando aquí, este es específicamente el del pollino, Marcos 11, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan a la otra ciudad y allí hay un pollino nuevecito, desatadlo y traédmelo. Y si alguien les pregunta, díganle, el Señor lo necesita. Era conocimiento de que lo que necesitaba al otro lado se encontraba. Está en tal lugar. Él necesitaba entrar en ese pollino para que la profecía se cumpliera y llegar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gente que piensa que era porque era humilde. No era porque era humilde, era que los reyes, cuando entraban en una ciudad, no en tiempos de guerra,
entraban en pollinos. No era porque era el burrito más viejito y qué humilde que no entró en carruaje. No, cuando estaban en guerra entraban en carruaje, pero cuando entraban en esas épocas de celebración, entraban en pollinos. Él dice, el Señor lo necesita. En otra ocasión lo hizo y le dijo, vayan y sigan al hombre del cántaro. Y ese hombre los va a llevar a un aposento que está preparado para mí. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.